porque vi que todavía no estaban. Bueno, ¿Ya están habilitados los participantes? Sí, Sí, hay 280 ahora. personas tenemos. sí, recién habían, a ver, 282, Sí. importante número. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este Ateneo de Lenguaje Claro, organizado especialmente por el área de capacitación del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia. En este caso, vamos a contar nuevamente con la presencia de la disertante doctora Paulina Mesa, quien abordará nuevamente sobre esta temática tan atrapante y tan convocante y actual a raíz de las numerosas jornadas que ya se han realizado y capacitaciones, pero también por el impacto que ha tenido las reformas normativas que recientemente hemos puesto en vigor o hemos recibido como novedades en nuestra provincia. Me refiero a los códigos procesales, civil y comercial, familia, niñez y adolescencia, además de lo que es el Código Procesal Penal, que ya había entrado en vigor con anterioridad. Y espero que en esta ocasión, al igual que las anteriores, puedan y podamos obtener el mayor de los provechos de esta disertación. Y agradezco también aquí la presencia de la doctora María Eugenia Sierra de Simón y el doctor Alejandro Retey, quienes fueron los grandes impulsores de toda esta, de generar estos espacios y estos ateneos desde el Poder Judicial, desde el área de capacitación. Así es que simplemente con estas palabras quiero dejar formalmente inaugurada la sesión del día de la fecha y desearles nuevamente a todos una excelente jornada y agradecer nuevamente a la doctora Paulina Mesa por haber aceptado y estar siempre predispuesta a colaborar con este Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey Vázquez. Gracias por la mención especial que hizo. Gracias también por este espacio virtual que nos cede el área de capacitación del Poder Judicial y por el interés demostrado desde la política judicial que usted preside en el lenguaje claro como política judicial, repito, y en la redacción de nuestros textos jurídicos. Esta es la tercera clase, la tercera reunión, el tercer taller, el tercer Ateneo de Lenguaje Claro. Quería, antes de comenzar, hacer un anuncio porque todos estaban preocupados, los alumnos, por la clase del mes que viene, que es julio, y que justo coincidía con la feria judicial. Entonces quería decirle que en julio no vamos a tener un encuentro porque no había fecha disponible, de manera que lo pasamos para el final del curso y se sumaría una clase en el mes de octubre, el día 13 de octubre. Así entonces estarían reprogramadas las reuniones de nuestro Ateneo. Bueno, ahora saludo a Paulina Mesa, le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo cuánto nos apoya desde su trabajo de investigación al Ateneo y colabora con publicaciones en redes sociales también. Realmente estoy muy agradecida por toda esa actitud tan de compañerismo que desde un momento demostró, a pesar de que no la conozco personalmente. Todo es virtual, nuestras relaciones. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor Retey, que va a hacer la presentación formal. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Vázquez, buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes, Paulina, muchas gracias por estar nuevamente en el Ateneo Lenguaje Claro, aquí en el Poder Judicial de Corrientes. Es la segunda oportunidad que contamos contigo y les quiero comentar que cuando la invitamos, ella aceptó de inmediato porque se siente muy cómoda en este ámbito y le pasamos qué parte
podía trabajar ella, que era la parte de la construcción de oraciones y de párrafos, que es el tercer módulo o ítem que tenemos en el programa. Lo que antes de pasar, Paulina, voy a hacer un pequeño repaso brevemente de lo que hicimos. En el primer módulo vimos todo lo que es la parte del destinatario, trabajar sobre quién es el destinatario de nuestros textos jurídicos. Y también la doctora Sierra habló de los tipos de textos jurídicos que podemos producir en el Poder Judicial. Y después me tocó a mí hablar un poco del tema de las palabras, de cómo tenemos que fijarnos en las palabras que usamos cuando le hablamos a los distintos auditorios. Y el tercer módulo tiene que ver cómo construimos oraciones y párrafos de una manera que siga las recomendaciones y guías del lenguaje claro. Y por eso la invitamos a Paulina Mesa, que ella es doctora en lingüística, tiene una maestría también en lingüística, es profesora de, de castellano y está haciendo una investigación sobre los distintos lenguajes de especialidad, especialmente en el campo jurídico. Ustedes saben que el año pasado, cuando ella estuvo en el cierre del lenguaje claro, presentó partes de sus conclusiones y una de esas tenía que ver, una de esos puntos de su investigación, tenía que ver justamente de que el lenguaje claro no tiene una única definición porque depende de alguna manera del auditorio que enfrentamos. Entonces las herramientas con las que trabajamos, se van de alguna manera acomodando al auditorio que enfrentamos. No es lo mismo hablar en un ámbito académico que hablar en un proceso de familia con menores o de hablar en un amparo de salud con personas con discapacidad. Así que, Paulina, te agradecemos nuevamente el estar aquí, tu generosidad, tu empuje, porque la verdad que todo el trabajo que estás haciendo y todo lo que le pones para nuestro Ateneo, te lo agradecemos desde ya. Así que estamos con 364 personas escuchándote, Paulina, así que adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro, María Eugenia, el doctor Luis Rey también. No, nada, yo encantada, yo feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es un espacio que disfruto mucho. Cuando estuve el año pasado fue una excelente experiencia, así que nada, cuando necesiten, la verdad. Me gusta mucho compartir con ustedes. Muchas Les voy gracias, a doctor. compartir una presentación que nos va a ayudar a seguir el contenido. Ahí está. Como decía el doctor Alejandro Retegui, en esta sesión voy a tratar el tema de construcción y párrafos y oraciones, pero no la construcción de párrafos y oraciones en cualquier ámbito, en cualquier área, en cualquier escrito, sino que desde la perspectiva del lenguaje claro para el ámbito jurídico. ¿Ya? Que ahí tenemos que entender que hay peculiaridades también con respecto a eso. Este es un tema que, sobre todo este punto de construcción y párrafos y oraciones, me parece que es una herramienta bien poderosa del lenguaje claro porque no atenta en ningún caso contra la especificidad del lenguaje jurídico, ¿cierto? No pedimos eliminar terminología, no pedimos simplificar, explicar nada, sino que simplemente con un párrafo bien construido, con una oración bien construida, podemos ayudar muchísimo al lector a que comprenda más fácilmente aquello que queremos transmitir. Entonces, en ese sentido, es una herramienta bien importante. Un índice simplemente, una pequeña introducción, voy a contarles un poquito el contexto de dónde viene lo que les voy a mostrar, aunque el doctor Alejandro Retegui ya adelantó algo, pero simplemente recordarlo. Conceptos centrales que van a sustentar esta investigación, algunos procedimientos del diseño de la investigación, de los procedimientos de validación, porque esto está basado, lo que les voy a mostrar está basado en una investigación empírica. Entonces, para que sepan también un poquito cómo se llevó a cabo.
¿ya? Por supuesto, vamos a entrar en el tema de la construcción de oraciones y párrafos, algunos ejercicios, algunos ejemplos de buenos, de malos, todos de textos reales, por si acaso, del ámbito jurídico, para que veamos qué pasa en la realidad. Y también les quiero mostrar algunas herramientas tecnológicas que a veces pueden ayudar precisamente con este tema y algunas proyecciones de este mismo tema. Sabemos que el tema del lenguaje claro es importantísimo, ¿cierto? En los últimos años se ha convertido en un tema de interés global. Ejemplo de ello, avances importantísimos, las redes de lenguaje claro en Latinoamérica. Este mismo Ateneo de lenguaje claro que como vemos ha tenido un impacto súper potente, no solo en Argentina, en Corrientes, sino que ha traspasado esas fronteras. Y también las investigaciones en torno al tema en distintos países. Sin embargo, hay algunos vacíos y problemáticas que se mantienen. Por ejemplo, no contamos con instrumentos que nos permitan evaluar la escritura clara en el ámbito jurídico, no en otro ámbito, en el ámbito jurídico, que se sustenten en un trabajo empírico e interdisciplinario, que yo creo que eso es clave. Y tiene que ver con el segundo punto que aparece ahí, esto de la imposición de la mirada lingüística. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo soy lingüista, entonces a veces llegamos a la comunidad, en este caso a la comunidad jurídica, y les decimos, desde ahora tienen que eliminar toda la terminología técnica de sus textos. Y eso no puede ser, o sea, no podemos llegar a imponer desde una especialidad, llegar a imponer nuestra mirada a otro campo porque no conocemos ese campo en detalle, no conocemos cómo funciona ese ámbito en detalle. Entonces, por eso es tan importante tener una investigación empírica, de conocer el campo empíricamente, pero además tener la mirada de los especialistas de ese ámbito. ¿Vale? Entonces, habitualmente lo que se ha hecho o lo que se hacía en lenguaje claro era un grupo de especialistas en lingüística y decíamos, así se escribe, acorte los párrafos, acorte las oraciones, elimine terminología. Yo creo que tenemos que superar un poquito esa mirada un poco reduccionista y más bien mirar el campo empíricamente y además incluir a expertos de ese campo en nuestra mirada también, de forma que sea un complemento. ¿Ya? Entonces, precisamente lo que les voy a mostrar, esto de cómo se construyen párrafos, oraciones, desde el punto de vista del lenguaje claro, se basa en dos proyectos de investigación, los títulos están ahí, son un poco largos. En el primero, en el que está como en tono café, amarillo, mostaza o parecido, es el proyecto anterior, que lo acabamos de cerrar, que durante 3 años investigamos la escritura jurídica en Derecho y en Medicina, pero en la formación de estudiantes de Derecho. ¿Ya? Y luego, en el proyecto que estamos iniciando ahora, que es el que está ahí en rojo, vamos a estudiar directamente el lenguaje claro en Derecho, pero queremos validar empíricamente cuáles son los rasgos, o sea, cuáles son los elementos que sirven para cada tipo de sujeto. O sea, lo que decía el doctor Alejandro Retegui al inicio, no es lo mismo diseñar un texto para un ciudadano que no tiene ningún tipo de conocimiento jurídico que diseñar un texto, por ejemplo, para otro abogado. No le puedo exigir a un abogado que se dirige a otro abogado que necesariamente simplifique su lenguaje como si estuviera dirigiéndose a un ciudadano sin conocimiento. Entonces, que es un trabajo muchas veces que puede ser en vano, ¿verdad? Entonces, esa es la proyección de este trabajo. Queremos saber específicamente qué necesita cada sujeto según su perfil para comprender textos del ámbito jurídico. Entonces, lo que les voy a mostrar está basado un poco en estos dos proyectos. Por supuesto, como decía anteriormente y como valoro mucho el trabajo multidisciplinario, trabajamos en un equipo multidisciplinario en esta propuesta que les voy a mostrar, donde trabajan 2 abogados, uno de Chile y otro de España, un especialista en evaluación, porque esto de construcción de párrafos y oraciones está en el marco de un instrumento de evaluación para evaluar lenguaje claro en textos jurídicos, entonces necesitábamos un especialista en evaluación y yo que soy lingüista. Entonces lo que les voy a mostrar proviene de la mirada de estas 3 áreas disciplinares. Algunos conceptos centrales. Bueno, el lenguaje claro
sabemos, o la escritura clara en este caso, se sustenta en un concepto mayor que es el del lenguaje claro. No lo voy a definir en detalle porque, como muy bien decía el doctor Retegui al inicio, definiciones hay muchas y dependen también del destinatario, del contexto, de la situación comunicativa, pero aquí hay una definición más o menos general que dice que una comunicación está en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan claros que los destinatarios, ¿cierto?, pueden encontrar fácilmente lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usar esa información. ¿Vale? O sea, tenemos que lograr esos tres aspectos con el uso de un lenguaje claro. Por otro lado, la concepción de escritura clara es un poco más larga y esta está basada en una de nuestras investigaciones empíricas. Les preguntamos a abogados directamente qué entienden por escritura clara y a partir de sus respuestas pudimos armar esta definición. Si se fijan, ahí, como es muy larga, tiene fragmentitos en negrita y otros en rojo que destacan las ideas centrales, como por ejemplo que la escritura es la construcción de discursos jurídicos orientados a propiciar la inteligibilidad, ¿cierto?, de las distintas figuras o instituciones del derecho. ¿Para qué? Para ofrecer mayor seguridad en el ámbito jurídico, ¿cierto? Las personas que no tienen conocimiento en este ámbito no sienten seguridad, no comprenden lo que leen, entonces ese es uno de los propósitos. ¿Y cuáles son las características? Y aquí lo vinculo con nuestro tema de hoy. Una estructura textual lógica y coherente. O sea, lenguaje claro, una de las primeras cosas, uno de los aspectos generales que mencionan los abogados cuando dicen que es escritura clara, es que la estructura sea lógica y coherente. ¿Cómo logramos una estructura lógica y coherente? Buena redacción de oraciones, buena redacción de párrafos. Lo mismo la idea siguiente, la expresión de ideas de una forma organizada, que ahí también nos ayuda el tema que tenemos hoy. ¿Cómo logramos este instrumento? Les decía, lo que les voy a mostrar de cómo se construyen, párrafos, cómo se construyen oraciones, está en el marco de un instrumento de evaluación que diseñamos con este equipo. Y para esto, ¿qué hicimos? Un proceso bien largo que lo voy a resumir lo más posible, pero es para que comprendan de dónde viene lo que les voy a mostrar. Primero, entrevistamos a abogados en el punto número 1 para preguntarles qué entienden por escritura. Escritura en el campo jurídico, sin vincularlo todavía con lenguaje claro. Y ahí obtuvimos algunas ideas. Luego les preguntamos a otros abogados de distintos países qué es la escritura clara en el ámbito jurídico para ellos. Y luego, para saber qué tipos de instrumentos, con qué tipos de instrumentos contamos, hicimos un análisis documental de instrumentos, o sea, revisamos instrumentos existentes para valorar la escritura clara en el ámbito jurídico, para ver qué hay, porque claro, tal vez había algo listo y no necesitábamos diseñar el nuestro, hicimos esta revisión también. Y con eso elaboramos una primera versión de nuestro instrumento. Algunos resultados interesantes, por ejemplo, ¿qué es la escritura en derecho? Aquí algunos abogados nos señalaban en el primer punto lo importante que es la escritura. O sea, decían como a pesar de que se cree que hemos pasado más al predominio de la oralidad, la escritura sigue siendo más importante que la oralidad en el ámbito jurídico. Y también reconocían, en el segundo ejemplo, que muchas veces no tienen las herramientas, entonces dicen, me ha tocado ver cómo a mi litigante los jueces le llaman la atención cuando no entienden la demanda. Por ejemplo, ¿sabe qué? Aclare esto, no se entiende. ¿Qué pasa con esto? Obviamente la imagen de ese pobre abogado que le rechazaron su escrito, pero también el retraso en el proceso. O sea, no es una cuestión solamente que alguien no comprenda, sino que cuestiones tan prácticas como que retrasa el proceso. Y luego tenemos nuestro concepto de escritura clara que está graficado acá, es la definición que les mostré al inicio, es otro de los resultados, y acá están estas ideas de un mensaje comprensible y accesible, estructura de texto lógico y coherente, expresión de ideas de manera organizada. Estos fueron algunos resultados que fueron sustentando entonces a lo que vamos a llegar de cómo construir párrafos y oraciones. Y en análisis documental revisamos, por ejemplo, algunos de estos instrumentos del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, esta pauta para evaluar el lenguaje claro en Argentina, y lo que veíamos era que en general los trabajos existentes son estas listas o escalas, pero a veces son dicotómicas, o sea, sí o no, está o no está. Entonces, nos parecía que esto para una persona que no sabe, no domina
podría ser complicado de aprender, por ejemplo. Entonces, si yo simplemente le digo, no sé, estructura de la oración SVP, cualquier persona va a saber qué es una estructura de la oración SVP, no sé, lo dudo. No todos creo que recuerden tan claramente los contenidos de la primaria, de la secundaria, para saber este orden canónico de la oración. O, por ejemplo, ¿aporta al lenguaje claro que haya paréntesis, que haya corchetes, que haya siglas, que haya números? O sea, si respondo sí, ¿va a ser más claro mi texto? No lo sé. Entonces, veíamos que eran un poco escasas las indicaciones que se entregaban en estos instrumentos. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos nuestra primera versión, que se veía más o menos así, que íbamos a mirar en el ámbito de la escritura clara, y por supuesto nos centrábamos aquí. Aquí está nuestro tema de hoy. Solamente en esa partecita del instrumento nos vamos a centrar hoy. Por supuesto, esta era una primera versión. Por lo tanto, sometimos este instrumento a distintos procesos de validación, distintos procedimientos de validación. Por ejemplo, les pedimos primero a jueces expertos de distintas disciplinas que evaluaran este instrumento, que nos dijeran sí, no, por qué. Este ítem sí queda, este no queda, este se elimina. Y aquí participaron jueces de distintas disciplinas. Entonces también nos permitió mantener esta mirada multidisciplinaria. ¿Qué hicimos después? Por supuesto, integramos estas sugerencias, generamos una nueva versión del instrumento, y con esa nueva versión del instrumento, lo que hicimos fue pedirles a especialistas del ámbito jurídico, esta vez, que aplicaran nuestro instrumento. Entonces, como si yo le dijera, por favor, doctora María Eugenia Sierra, tome 2 textos del ámbito jurídico, tome mi instrumento y dígame si le sirve o si no le sirve. ¿Por qué? ¿Qué temíamos nosotros? Que para personas del ámbito jurídico, finalmente contar con un instrumento tan detallado, finalmente les complejizara el proceso de evaluación más que facilitárselo. Entonces, les pasamos 2 textos académicos y 2 textos profesionales. Era un testamento, una demanda, y en el texto académico eran unas reseñas. Y con esto, una vez más, hicimos nuevos ajustes a partir de lo que recogimos aquí. Principalmente el problema, y aquí entra la terminología, era que se dio vuelta un poco la cosa porque los abogados, estos especialistas del ámbito jurídico, nos decían demasiada terminología lingüística. No entendemos esto de, ¿qué es esto de complemento traspuesto? ¿Qué son estas cosas? Entonces, no era útil para gente del ámbito jurídico que no tuviera conocimiento del lenguaje especializado. Entonces ahí tuvimos que darle una vuelta y volver a hacer una nueva versión. Y finalmente, en el último procedimiento, lo que hicimos fue que le pedimos a un abogado que se dedicaba al ejercicio de la profesión y a la docencia que lo evaluara, que evaluara el instrumento en general, para ver si le servía o no le servía, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico. Que esta entrevista cualitativa. Y así quedó el instrumento. Esto con solo las dimensiones y las macrodimensiones. Construcción de oraciones y párrafos, afortunadamente se mantuvo. En ningún momento ninguno de los especialistas de cualquier área nos dijo, ¿sabes qué? Esto tiene que ir fuera, así que confirmamos con eso que es un elemento importante dentro de la escritura en derecho, el lenguaje claro en el ámbito jurídico, y es bien valorado por distintos especialistas. Así se veía más o menos nuestro instrumento. ¿Qué les quiero mostrar acá? Esta es una especie de zoom solamente a la dimensión de construcción de oraciones y construcción de párrafos. Entonces teníamos esta macrodimensión de construcción de oraciones, construcción de párrafos. Les dábamos además una definición teórica. ¿Qué es la construcción de oraciones? Una oración se entiende así. Por ejemplo, les decíamos también, la claridad del texto mejora si no incluye tantas oraciones incrustadas o subordinadas. Y aquí podía venir el especialista en el ámbito jurídico. Bueno, ¿y qué es una incrustada y qué es una subordinada? Entre paréntesis, le decíamos qué era, y un ejemplo. Y luego, una definición operacional, un indicador. O sea, una buena oración va a ser cuando cumple con A, B, C y D. Lo mismo con la construcción de párrafos. Una definición teórica y una definición operacional. Entonces, las macrodimensiones primero son estas grandes áreas
que en definitiva se han determinado como objeto de evaluación dentro de nuestro constructo. Las dimensiones son un nivel de concreción más específicos, ¿cierto? Porque son los aspectos que van a ser objeto de evaluación, en este caso, construcción de oraciones, construcción de párrafos, mientras que las definiciones, los indicadores o las definiciones operacionales es la concreción de la propuesta teórica, ¿vale? Ese es el progreso que hicimos. Esto es solo para visualizar cómo se ve el instrumento. Entonces, como ven, dado que el usuario cuenta con una definición teórica, con una definición operacional, puede complementar ambos contenidos. Probablemente, si es, por ejemplo, un estudiante de Derecho que quiera aplicar el instrumento, va a necesitar un poquito más de esta explicación teórica. Pero si lo aplica un profesor de lengua, puede ir directamente al indicador porque ya va a dominar, va a saber a qué nos referimos con todo esto. Así se ve un poco nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque además le agregamos niveles de desempeño para poder evaluar efectivamente cómo están construidas las oraciones, cómo están construidos los párrafos. Entonces les decimos cuándo este indicador va a ser sobresaliente, cuándo va a ser correcto, cuándo va a ser regular y cuándo va a ser insuficiente. ¿Ya? Y ahí explicamos a qué se refiere con cada uno. Entonces, así se ve la dimensión construcción de párrafos y oraciones en nuestro instrumento. Entonces, estos descriptores o niveles de progresión son finalmente aspectos observables que deberían verse en el texto. ¿Sí? De aquí, entonces, de esta partecita del instrumento, proviene lo que les quiero mostrar de sobreconstrucción de párrafos y oraciones, con algunos ejercicios prácticos también, así que si se animan a participar, mejor todavía. Si no, igual tenemos la solución, así que no se preocupen, no pasa nada. Vale. Un antecedente importante con respecto a la construcción de párrafos y oraciones. Fíjense, este es el resultado del análisis de 65 textos producidos por estudiantes de Derecho de Chile, de cuarto año en adelante. Fíjense, o sea, más arriba en el gráfico están los elementos con los que no tienen ningún problema. O sea, 100% de logro, 99% de logro, 98%, vamos muy, muy bien. Pero fíjense cuáles son los elementos que están al final del gráfico. Precisamente los elementos que no logran dominar los estudiantes de Derecho, incluso saliendo de la carrera, tiene que ver con construcción de oraciones, estructura interna de los párrafos y la organización textual en párrafos. O sea que los organizadores de este Ateneo dieron con un tema que es crítico en la formación de estudiantes de Derecho y probablemente se traspase también un poco, no completamente, al ejercicio profesional. Y aquí tenemos la evidencia de que este es los 3 problemas centrales al momento de producir textos jurídicos, porque esto es producción de textos jurídicos, son estos que están acá. Y fíjense el porcentaje de logro que tienen. O sea, 6%, 5%, 4%. Esto significa que en promedio los estudiantes logran construir el 6% de todos los textos del corpus de manera adecuada. El 6%. ¿Vale? O sea que el tema es importantísimo. Vamos primero con la construcción de oraciones. ¿Qué es una oración? No voy a dar ninguna definición complicada, solamente para que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando. Una oración se dice que es un conjunto de palabras con un verbo conjugado, ¿vale? Así en términos bien sencillos. Y está formada por la unión de un predicado y un sujeto, o sea, alguien que hace algo y describe qué es lo que hace, ¿no? Para decirlo en términos bien sencillos. En cuanto a los límites de la oración, hay muchísima discusión, pero básicamente es una oración, es una unidad lingüística que expresa sentido completo y que habitualmente empieza con una mayúscula y termina con un punto seguido. Eso es una oración, ¿vale? Para verlo en términos formales y en términos de contenido. ¿Qué se dice desde la teoría también? Que la claridad de un texto mejora en la medida que no existe un uso excesivo de ¿qué? De incrustadas o subordinadas
que son estas oraciones que se van insertando, ¿cierto?, dentro de la oración principal. Fíjense en el ejemplo que tengo acá. La oración principal es que los estudiantes tuvieron que cursar la asignatura nuevamente, pero le incrusto una información extra que han faltado mucho a clases durante este año. Especifico, ¿cierto? La incrustación o el uso excesivo de incrustaciones, por supuesto que va a complejizar, va a ser más difícil que alguien comprenda una oración. Otro tipo de oración que atenta contra la claridad, el uso de las oraciones yuxtapuestas. ¿Cuáles son las oraciones yuxtapuestas? Unas que se ponen al ladito unas de otras sin ningún nexo que explique cuál es la relación entre ellas. Entonces, si yo lleno de oraciones seguidas por punto y coma, por lo que sea, pero no explicito el nexo que hay entre ellas, va a ser mucho más difícil de comprender. Una investigación reciente de psicolingüística dice que mientras más marcadores discursivos, organizadores o relaciones explícitas pongo en mi texto, efectivamente va a hacer que la lectura sea más lenta, pero el nivel de comprensión es mucho más alto. O sea que vale la pena invertir en estas palabritas de en primer lugar, en segundo lugar, por lo tanto, sin embargo, ¿cierto? Una marquita explícita que le diga al lector, mira, la oración 1 se relaciona de esta forma con la oración 2. ¿Cierto? O sea, esto lo que viene es más información, lo que viene se va a oponer a la oración anterior, etc. O sea que ahí ya vamos ahí identificando algunos puntos clave para la construcción de oraciones. Ahora, sobre la base de nuestra investigación, porque eso es lo que dice la teoría, sobre la base de esta investigación multidisciplinaria basada en una investigación empírica, ¿qué obtuvimos? Que las oraciones del texto, para que sean más claras, tienen que cumplir con las siguientes condiciones. Primero, integrar un sujeto o un objeto claramente identificable. ¿Qué significa esto? Que el lector sepa, ojalá desde el inicio, de qué o de quién estoy hablando. ¿Vale? Porque ¿qué pasa? Que a veces decimos, en Chile en 1957, mientras llovía muy fuerte, bla, 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 y después de todo eso, decimos, María estaba muy triste, por decir cualquier cosa. Entonces, si le adelantamos al lector el sujeto, que en esta oración bien poco académica es María, ¿cierto? Si le adelantamos desde el inicio de quién vamos a hablar, o el objeto o el sujeto, va a ser mucho más fácil que cognitivamente pueda procesar cuál es el tema de esta oración. Lo segundo, una extensión que permite mantener la idea. Y acá la pregunta que viene siempre, bueno, ¿cuánto es una extensión que permite mantener la idea? Nada, se ha dicho que 2 o 3 líneas aproximadamente. Aproximadamente. Una oración no debería tener más de 3 líneas de extensión. Luego, un orden lógico comprensible, ¿cierto? Esto que se relaciona con lo del primero, ojalá mantener este orden de tenemos algo o alguien de lo que estamos hablando, tenemos el verbo o la acción que ejecuta o que afecta a este algo o a alguien, y luego todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué pasa en algunos casos? Tenemos una serie de información, luego el sujeto, luego 1, 2, 3 incrustadas y luego el verbo. Entonces no nos enteramos hasta la tercera línea de qué estamos hablando, cuál es la acción que ejecuta o que afecta a este sujeto o a este objeto. Y también concordamos aquí, se comprueba lo que decía desde la teoría, evitar el uso excesivo de estas incrustadas, de estas subordinadas que no tienen un conector explícito. No es que no se puedan utilizar, pero no abusemos. ¿Vale? Les quiero compartir algunos ejemplos, insisto, reales, no me inventé nada para la ocasión, sino que son ejemplos reales obtenidos de estudiantes de Derecho, pero estudiantes de Derecho que ya están participando en clínicas jurídicas, o sea, que tienen un rol de abogados al producir estos textos, ¿vale? Esa es una cosa importante. Fíjense, esta es una oración, una simple oración. Dice, en este contexto, durante las visitas, ojo con el problema de concordancia ahí, no arregle nada,
realizada del Complejo Penitenciario de La Serena con fecha 8 de octubre de 2018, enmarcada en el ejercicio de las atribuciones contenidas en la ley número 20.405, que faculta a los funcionarios y funcionarias del INDH para ingresar a los recintos donde se encuentran personas privadas de libertad. Funcionarios de la sede regional de Coquimbo del INDH han tomado conocimiento de un número importante de privadas de libertad, todas del módulo 57 de dicho establecimiento, que acusan dormir conjuntamente 2 o más de ellas al mismo colchón, lo cual daría cuenta de una situación de hacinamiento al interior de dichas celdas. Probemos con nuestros criterios. ¿Hay un sujeto u objeto claramente identificable? Sí, sí hay, pero a la mitad de la oración. Fíjense, nos enteramos a la mitad de la oración que estamos hablando de los funcionarios de la sede regional de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A la mitad de la oración. Entonces, aquí no está colaborando mucho nuestro escritor con los principios del lenguaje claro, ¿no? ¿Qué más dijimos? Que las oraciones tenían que tener una extensión que permite mantener la idea. O sea, yo sé que lo leí bien rápido, pero no sé si lograron mantener la idea desde el inicio hasta el fin con una oración de esta extensión. ¿Sí? Que creo que es bien difícil. Este era un oficio, por si acaso, era un oficio que escribieron los estudiantes de Derecho. Orden lógico y comprensible. Fíjense, todo lo que está en verde es la cantidad de información adicional que tenemos antes de enterarnos de quién o de qué estamos hablando. Entonces, el orden tampoco ayuda. Y luego decía que teníamos que evitar el exuso excesivo de oraciones incrustadas o subordinadas. Y aquí tenemos una serie, tanto acá en lo que está en este color morado, pero también en lo que está arriba en verde. Fíjense cómo va incrustando la visita o la fecha de la visita, en qué contexto se enmarca la visita, qué faculta esta ley relacionada con la visita. Entonces, tenemos 1, 2, 3 incrustadas seguidas. Entonces, eso obviamente va a dificultar que quien lea esta oración sea capaz de comprenderla. Puede lograrlo, sin duda, pero el trabajo cognitivo es mucho más complejo. ¿Qué va a pasar eso? Imagínense cuánto tenemos que invertir cognitivamente para comprender una oración de este oficio. La persona en la que está dirigida el oficio va a llegar a la tercera oración y ya va a estar, no sabe qué, llévese esto, no se entiende nada. Entonces, es bien complicado, ¿ya? Entonces, oraciones de este tamaño, con estas características, pueden dificultar la comprensión por parte del lector, agotarlo cognitivamente, pero además, más peligroso aún, sobre todo en el ámbito jurídico, llevarlo a inferir o a obtener conclusiones erradas del contenido del texto, que es más peligroso todavía, ¿cierto? Entonces, no sé si se animan a plantear una mejor propuesta, cómo la ordenarían, cómo la organizarían, por qué partirían, no sé, me cuentan. Si no doy la solución, no pasa nada. Si alguien Hago quiere hasta yo, si quieres. participar, puede Sí, levantar la mano eso. y le habilitamos un micrófono. Gracias. Vale, todavía Te están muy... tenemos casi 500 personas conectadas, Ah, Paulina, así que pero bueno, si están muy tímidos, todavía no pasa nada. Yo son les muy doy esta tímidos y porque ahí arranca una. Primero dice, arranquemos con el sujeto. Eso Es es, eso es. con Excelente. los No sé, funcionarios de la sede regional. eso es, excelente. Ahí No María sé Luisa cómo va la escala de notas en Argentina, pero acá es de 1 a 7, entonces tendría un 7 esa persona que responde. Muy bien, Eh, exactamente. Por ahí bien, tendríamos que partir. por ahí tendríamos que partir por el sujeto. María Luisa, Exactamente. continuar. Después lo que nos dijiste es el verbo, digamos, continuaríamos con el verbo. ¿Qué hicieron? Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Quién hizo qué? ¿O sobre qué objeto? Exactamente. Exactamente. Con el verbo, y ahí María Luisa está diciendo algo. Verbo. No sé. Y luego, ¿tú estás viendo el chat? Sí, sí, lo veo. Después lo que Sergio, hicieron, muy después lo bien, que... Sergio. Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos entonces el punto 1,
está resuelto, ¿cierto? Comenzamos por el sujeto, el 1 y el 3 en realidad, porque acá el sujeto estaba explícito, pero tenemos que cambiarlo de posición. Pero además no podemos mantener esta extensión, ¿cierto? Lo más probable para mejorar esto es que Claro, ahí tengamos que tenemos dividir. varias Eso es. selecciones contextuales, ¿no es cierto? Ajá, El lugar, el horario, las facultades legales, que eso exactamente. podría, en algunos casos, si la información es importante, podríamos poner mucho más corto adelante cuándo se hizo cuándo fueron los funcionarios, para que Por ejemplo. nuestra rama izquierda de la oración no sea tan larga, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Están ¿Qué muy nota me aplicados, muy pondría? aplicadas hoy. Mira, acá hay una propuesta. Profe, ¿qué A ver nota si tengo? que sea más Profe, corta la oración. Dicen bien. por ahí también. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, acá una propuesta que puede haber otras muchas diferentes, pero una, lo que decía María Luisa, muy bien, comenzamos con el sujeto, quiénes son y qué hicieron. Estos funcionarios hicieron una visita, pero además cortamos esta oración tan larga en varias, de forma que podamos ir cambiando ya temáticamente. Tenemos, hicieron la visita, esta visita se enmarca en el ejercicio de estas atribuciones. En este contexto, acá recordamos de quién estamos hablando, dichos funcionarios, le damos una pista, un recordatorio al lector, ojo, recuerda cuál es el sujeto del que estamos hablando. Han tomado conocimiento de esto, mantuvimos una incrustada, pero es muy cortita, así que no pasa nada, y lo anterior da cuenta de la situación de hacinamiento. Una propuesta de otras muchas. Entonces, cumplimos con estos criterios. ¿Se fijan? Yo, desde mi punto de vista, creo que facilita bastante la lectura y la comprensión, sobre todo para las personas que no estamos familiarizadas con el contenido, facilita bastante. Lo que dice María Luisa también, el uso de conectores, el uso de elementos que permitan ir conectando las ideas. Muy bien, muy bien. Tenemos otro ejemplo. Este es un poco más trágico todavía. Este es de un recurso de nulidad. Originalmente, porque en el PowerPoint cambia un poquito la distribución de las líneas, pero en el Word de este recurso de nulidad, esta oración tiene 17 líneas. 17, una oración. No estamos hablando de un párrafo, estamos hablando de una oración. Entonces, se pierde precisión, se pierde la atención, el desgaste cognitivo es mucho más alto. Hay una pérdida del referente, ya no nos enteramos de qué estamos hablando al final de la oración, entonces es complicado. De nuevo, tendríamos que mirar, perdón, estos elementos, solamente el sujeto, fíjense dónde aparece, 1, 2, 3, 4, la línea 5 recién, sabemos que con doña Nancy Aurora señala algo, dice algo, le pasa algo. La extensión claramente no permite mantener la idea, el orden lógico comprensible tampoco se da, no partimos por este elemento foco de quién estamos hablando, y las incrustadas también aparecen bastante. No les voy a pedir que arreglemos este acá porque es una tarea mucho más compleja por la extensión, pero nada, si alguien quiere sacarle una foto o algo para entretenerse esta tarde, esta noche, después de la conferencia, adelante. Nada, entonces, algunas recomendaciones. Ya tenemos algunas recomendaciones basadas en la investigación empírica, pero otras cuestiones más prácticas para construir oraciones claras. Ya lo sabemos, evitemos oraciones extensas. Uso adecuado de los incisos o incrustaciones. No están prohibidos, por favor. No significa que de ahora en adelante no usamos más incisos, no usamos más incrustaciones, pero un uso adecuado. ¿Cómo podemos medir si es un uso adecuado? Por dos criterios principales. Por la cantidad, ojalá no haya más de 2 por oración. Ojalá, es lo ideal. 2 ya es bastante desgaste cognitivo, pero es suficiente. Y además que no sean tan extensos, o sea, que los incisos sean lo más breve posible, que agreguen información solamente necesaria. Fíjense este ejemplito. Este no es de mis estudiantes, por si acaso, este está tomado de un libro. Fíjense lo que está en negrita, el perito deberá proceder ¿a qué? A emitir por escrito su dictamen
Pero entre medio, entre el perito y lo que tiene que hacer el perito, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de incrustaciones. O sea que cuando llegamos por acá a emitir por escrito su dictamen, ya no nos acordamos de quién estábamos hablando. O probablemente vamos a tener que volver atrás. ¿De qué estábamos hablando? ¿De quién era esta persona? Entonces, tratar de cuidar eso. ¿Qué más? Evitar intercalar elementos circunstanciales. Para los que no se acuerdan del cole, los elementos circunstanciales son todos estos complementos, estos elementos que indican circunstancias, ¿cierto? Lugares, fechas, situaciones. Yo digo, en Chile, en 1980, en Navidad, en este país, en este continente. Entonces, al intercalar los elementos circunstanciales, nuevamente, ¿qué hago? Esta ramificación a la izquierda, que se llama técnicamente, voy cada vez moviendo el sujeto más atrás. Entonces tengo en Chile, en 1957, mientras daba un paseo por no sé dónde, María no sé qué le pasó. Por ejemplo, acá. En aquellos calurosos días de principio del verano pasado en Buenos Aires, la convivencia era idílica. Recién nos enteramos después de 2 oraciones. Entonces, se puede usar, pero si podemos, tratemos de dejarlos al final. ¿Vale? Que va a facilitar el asunto. En Corrientes con el calor no hay nada idílico, profe. Es mucho el calor. Bueno, tendríamos que cambiar ahí el calificativo entonces. Eso con respecto a las oraciones, ¿vale? Algunas recomendaciones, vimos algunos ejemplos, vimos cuáles cuando están bien, cuando están mal, qué hacer, qué no hacer. Entiendo que al final podemos conversar, así que ahí podemos, nada, las preguntas que tengan. Vamos con los párrafos, que es un poco más complejo el asunto. La misma lógica. Tenemos una definición teórica, es una unidad, ¿cierto? Que a través de la cual se determina, se transmite cierto mensaje en términos gráficos o visuales. Se inicia con una mayúscula, generalmente luego de sangría en el inicio, aunque ya se ha ido perdiendo esta de la sangría, y concluye en un punto aparte, esta vez. La oración punto seguido, el párrafo punto aparte. Entonces, para que un párrafo sea párrafo, tiene que tener al menos 2 oraciones, ¿vale? Si no, es oración, no es párrafo. Y una cosa importante, que temáticamente un párrafo tiene que desarrollar una idea diferente, una idea en cada párrafo. ¿Qué obtuvimos en nuestro instrumento? Porque acuérdense, eso era la teoría simplemente. Nuestro instrumento, basado en esta investigación que les comentaba, dice que los párrafos de un texto jurídico, para que sea claro, tienen que cumplir con lo siguiente. Primero, tener una idea principal u oración con una idea claramente identificable. ¿Ya? O sea, que es lo que a veces se denomina la oración temática o la oración organizadora. Una oración que nos diga, de esto vamos a hablar en este párrafo. Lo segundo, dado que un párrafo tiene que tener al menos 2 oraciones, esa segunda o tercera oración va a tener que estar relacionada con ideas secundarias que nutren la idea principal. Si tenemos alguna oración que no está relacionada con esta idea principal, con esta oración temática, significa que esa idea no tiene que ir en ese párrafo. Es de otro tema, porque acuérdense que es un tema por párrafo. ¿Qué más? Obviamente lo que decía recién, para que el párrafo sea párrafo, 2 o más oraciones separadas por punto seguido, salvo excepciones justificadas por el contexto, y esto lo agregamos precisamente a propósito de los textos jurídicos, que ya vamos a ver un ejemplito de eso, de por qué agregamos esta salvo excepciones justificadas por el contexto. Y por eso les digo que esta propuesta está basada para textos en lenguaje claro en el ámbito jurídico, porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de textos académicos, no debería haber excepciones justificadas por el contexto. O sea, todos los párrafos deberían tener al menos 2 oraciones. Los párrafos, además, tienen que tener una extensión que permita un desarrollo claro y completo de las ideas integradas. No más de 10 líneas en promedio. Eso es lo que vimos empíricamente, que un párrafo de más de 10 líneas ya es muy complejo que pueda llegar a entenderse la idea que está detrás. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero les traje un buen ejemplo para que no se lleven una mala impresión de que los estudiantes en Chile escriben pésimo. No, también tenemos
buenos casos. Este es un fragmento tomado de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿vale? Entonces, veamos si este parrafito cumple o no. En el texto original tenía 5 líneas, así que cumple con esa medida. Primero, ¿tiene una idea principal o oración con una idea claramente identificable? Sí, lo que está acá en rosa. Dice, el presente escrito tiene por objeto demostrar que la acción de inaplicabilidad interpuesta tiene fundamento plausible y la aplicación de las normas impugnadas genera violaciones constitucionales concretas. Tenemos una idea, nos dice de qué vamos a hablar, ¿cierto? Nos dice de qué se va a tratar, no solamente el párrafo, sino que el escrito completo. Estamos, cumple, bien. ¿Qué más decíamos que tenía que tener un párrafo? Ideas secundarias que nutren la idea principal. Ahí está. A continuación, explicaremos la forma en que las normas anteriormente impugnadas, o sea, remite a lo anterior, infringen las normas establecidas en la Carta Fundamental. O sea, esta oración claramente está relacionada con la primera. O sea que, check también, lo hizo bien. ¿Qué más? 2 o más oraciones separadas por punto seguido. También tenemos 2 oraciones acá. 2 y solo 2, pero cumple. ¿Y qué más? Una extensión que permita un desarrollo claro y completo de las ideas integradas. No más de 10, y les decía que en el texto original tenía 5, así que bien. Este es un párrafo bien construido por un estudiante de Derecho en su requerimiento. También tenemos otros casos menos felices, por supuesto. Fíjense esto, que tiene una letra mínima, que no les voy a pedir que lo lean, ni se los voy a leer, pero lo pueden ir mirando. Este es de un texto, no recuerdo el género de a qué género corresponde, pero en el texto original tenía 34 líneas el párrafo. 34 líneas. Entonces, podemos hacer una evaluación rápida. Cumple con los criterios. Primero, la idea principal, oración con una idea claramente identificable. No sé, a mí en algo así me costaría identificar de qué o de quién estoy hablando. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque además tiene muchas ideas principales, porque lo más probable es que esto tuvo que ser más de un párrafo. ¿Se fijan? ¿Qué más? Ideas secundarias que nutren la idea principal. Si no encontramos la idea principal, difícilmente vamos a encontrar las secundarias que nutren a la principal. 2 o más oraciones, más de 2. 1, 2, 3. Bastante más que 2. Y claramente no cumple con el último criterio, que es el de la extensión. Tiene 34 líneas, o sea, eso que sobrepasa más de 3 veces la medida ideal. Leer algo así, donde además entre medio aparecen números, artículos, citas, personas, sumamente complicado. Sumamente complicado. Tampoco les voy a pedir, por el tamaño de esto, no les voy a pedir tampoco que propongan una mejor redacción, pero claramente vemos que aquí hay un problema, ¿verdad? Entonces, en los textos de derecho, el problema central en los que revisamos, después me pueden contar cómo lo ven ustedes allá, pero el problema principal de los textos de derecho y por qué los estudiantes están tan descendidos en el logro de la producción de párrafos es porque nos encontramos párrafos de este tamaño. Párrafos de 30, de 50 líneas. Tengo un caso extremo que si me da el tiempo se los puedo mostrar, donde tengo un testamento producido por un estudiante de Derecho en una clínica jurídica, o sea que funcionando como abogado, ¿cierto? Apoyado por un docente, pero él funcionando como abogado, y el testamento tiene 3 páginas y 2 párrafos. Y el último párrafo tiene 4 líneas, o sea que un párrafo tiene 2 páginas y 3 cuartos. Entonces, claro, lograr comprender algo así es bien difícil, es bien difícil. Y es curioso porque uno esperaría que uno lee sus propias producciones, ¿no? Y si yo me encuentro con que tengo 2 páginas y 3 cuartos con un párrafo, algo no está saliendo bien, pero parece que no tienen esa conciencia algunos estudiantes. Entonces, ese es el principal problema, párrafos tremendamente extensos que no permiten que se desarrolle una idea por párrafo, sino que hay mucho más. El problema contrario a este sería lo que se llama el párrafo oración o el párrafo unioracional.
¿Qué es el párrafo unioracional o el párrafo oración? Que también es un caso problemático, es una unidad difusa entre un párrafo y una oración. ¿Por qué? Porque funciona como un párrafo, o sea, está aislado gráficamente de los otros párrafos, pero tiene una sola oración, generalmente muy extensa. Entonces, según hay hoy un autor que se llama Muñoz Machado, Santiago Muñoz Machado, dice que el origen de este párrafo uniracional en el ámbito jurídico viene de las sentencias. Entonces, en las sentencias muchas veces se termina con un párrafo oracional, pero este tipo de párrafo traspasó las fronteras de este género jurídico y se ha vuelto muy, muy común en el ámbito jurídico en general. Entonces, ¿en qué ha derivado esto? Párrafos enormes, incomprensibles, como el que veíamos anteriormente, que aunque tengamos conocimientos súper específicos del ámbito jurídico, aunque seamos expertas en derecho, nos vamos a lograr comprender. Porque no hay un problema de conocimiento compartido, podemos tener el conocimiento compartido, sino que hay un problema de organización, de disposición de la información. Entonces, de ahí es que se sugiere estos párrafos de no más de 10 líneas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos párrafos más breves también permiten que el lector realice un menor esfuerzo para comprender. Fíjense acá, tenemos un ejemplo. Este tampoco es de mis estudiantes, para que no se sientan tan mal. Este también es tomado de un libro. Tenemos un párrafo, pero este párrafo es una única oración. Fíjense, no hay ningún punto seguido acá adentro. Por lo tanto, tenemos una única oración que funciona como párrafo. Entonces, podríamos hacer el ejercicio. Si cumple con los criterios de un buen párrafo, inmediatamente se nos cae. ¿Por qué? Porque no hay dos o más oraciones separadas por un punto seguido. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía? Precisamente por el párrafo uniracional es que en el punto número 3, esto que está en rojo, nosotros incluimos en el instrumento que puede haber párrafos uniracionales en el ámbito jurídico en algunas excepciones justificadas por el contexto. ¿Por qué? Porque sabemos que en algunos géneros jurídicos, y de hecho tenemos algunos ejemplos como en la demanda, son característicos los párrafos uniracionales, al menos las demandas que he visto en Chile. Ustedes también me pueden contar qué pasa en Argentina. Es habitual que las demandas terminen con algo así como, por tanto, de acuerdo con lo expuesto, ruego a usted, su señoría, sirva tener por interpuesta la demanda. Un párrafo que funciona como una oración y está perfecto porque es una característica de ese género jurídico. Entonces, aquí es donde voy de nuevo, que hay un claro ejemplo de que no podemos imponer la mirada de un ámbito al otro. No podemos ir como lingüista y me dice, ya no me escriben más demandas con párrafos uniracionales porque eso no se usa. No, es una tradición jurídica. Una tradición jurídica que no vamos a venir a cambiar porque tampoco interfiere en la claridad. No pasa nada, es una característica del género. Entonces, por eso, en el punto 3, tiene que escribir párrafos que tengan al menos 2 oraciones, salvo excepciones justificadas por el contexto, como estos géneros jurídicos que tradicionalmente terminan, como en el caso de la demanda, con un párrafo uniracional. ¿Cómo mejoraríamos este párrafo uniracional? Por supuesto, dividiéndolo en oraciones específicas. Primero, una idea principal o oración claramente identificable, donde decimos que el análisis jurídico ha encontrado 3 razones para desaconsejar la renovación del contrato administrativo. Entonces, aquí está, de esto vamos a hablar. Le decimos al lector, mira lector, de esto vamos a hablar y te voy a dar 3 razones de por qué te estoy diciendo esto. Ideas que nutren ideas secundarias que nutren a la idea principal, los argumentos, el primero, el segundo y el último, que además he marcado con organizadores. Argumento número 1, argumento número 2, argumento número 3. Más claro, imposible para este lector. 2 o más oraciones, si las tenemos, y una extensión que de no más de 10 líneas también. Entonces, esto, que antes era una única oración, en realidad debería haber sido un párrafo. ¿Por qué? Porque tiene más de una idea, ¿cierto? Tiene una idea central e ideas secundarias que lo nutren. Todas relacionadas con el mismo tema, por supuesto. Por eso constituye un párrafo, si no sería más de un párrafo. Esto ya lo vimos. Entonces también algunas recomendaciones para la construcción de párrafos.
para los estudiantes, sobre todo para gente que está iniciándose, es muy bueno un esquema con la idea que voy a desarrollar en cada párrafo. Si sé de qué voy a hablar en el texto, diga, párrafo 1 va a cumplir con esta función, párrafo 2 con esta, párrafo 3 con este, con 4, etcétera, etcétera. Entonces, eso le va a ayudar a organizar muy bien el documento y se va a asegurar de que haya una idea por párrafo. Subraya términos importantes. Una vez que tenga... ¿Puedo Perdona, sí, interrumpir? sí, por favor, En cuando el quieras. esquema estás llamando algo así como un mapa conceptual, un mapa mental de lo que vas a desarrollar. Exactamente, Para aclarar un poquito exactamente. el núcleo de la palabra esquema, porque a veces parece que tenemos que trabajar horas y horas en armar un No, no, esquema, no, y no, a no. veces con un Sí, punteo de los 5 o 6 es temas que vamos eso. a tratar, Sí, a mano alzada, en un papel aparte, nos puede servir para... es eso. Es Puede eso ser. justamente, Alejandra. Te agradezco la aclaración porque justamente eso no es diseñar un esquema súper complejo con colores, figuras, flechas, no, es poner en un papelito incluso 1 va a ser esto, 2 va a ser esto, 3 va a ser esto y ya, me sirve como guía para desarrollar mi texto. Una vez que tengo escrito el texto, se puede hacer el ejercicio de subrayar los términos importantes por cada párrafo. Entonces, si tengo muchos términos importantes por párrafo, significa que estoy hablando de cosas distintas en ese párrafo. Acuérdense que un párrafo, un tema. Entonces, si tengo 3, 4, 5 temas importantes, es probable que tenga que dividirlo en más párrafos. Por el contrario, si no tengo ningún término importante, lo más probable es que ese párrafo no está aportando nada, por lo tanto tiene que o desaparecer o sumarse a otro de los párrafos que ya tengo en el texto para que efectivamente sea un aporte. Comprobar la conexión que hay dentro del párrafo y entre los párrafos. Esto que hablábamos de las relaciones explícitas. Señale explícitamente cómo se relaciona un párrafo con otro, señale explícitamente cómo se relacionan las ideas dentro del párrafo. Analizar el tamaño de los párrafos, que eso ya lo hemos venido insistiendo. Evitar la reiteración constante de una misma palabra en un párrafo no significa que no puedo decir 2 veces la misma palabra, pero si hay mucha reiteración de una misma palabra ya es agotador. Cuando sea posible también enumere. Esto que decíamos anteriormente, y no significa necesariamente hacer listas, 1, 2, 3, 4, 5, sino que en primer lugar, en segundo lugar, primeramente, ¿cierto? Podemos organizar el texto y le damos esa pista al lector, ¿sí? Eso con respecto a la construcción de párrafos, a la construcción de oraciones, algunos ejemplos, algunas ideas concretas que espero que les ayuden, pero también me pueden preguntar hacia el final de la sesión. Y lo que les quiero mostrar ahora, porque claro, no es tan fácil aprender de un momento a otro ya, sé escribir párrafos, escribir oraciones, entonces si todavía le cuesta, afortunadamente contamos con algunas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Les quiero compartir 2 herramientas tecnológicas, una diseñada en Chile y otra diseñada en España, tal vez conocen alguna de ellas, pero se las quiero mostrar porque resultan muy útiles. Voy a dejar de compartir esto para mostrarles las herramientas directamente y mostrarles cómo funcionan. Les quiero mostrar primero una que se llama Stilector, que fue diseñada en Chile. Ahí la ven, ¿no? ¿Ven un cuadro celeste que se llama Stilector? ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá lo que se hace es básicamente uno tiene su texto, lo copia, lo pega y le da a revisar acá. Como se demora un poquito en el proceso, yo hice el ejercicio antes, copié, pegué un texto, uno de los párrafos que les había mostrado anteriormente, le di a revisar y esto es lo que me entrega la plataforma. Me dice, acá en el recuadro verde, dice que hay problemas textuales, pero yo le puedo pedir más información. Mira, dice, se ha detectado el uso de etcétera en el texto. Revisa si es posible sustituir esta abreviatura por un listado cerrado de elementos o por unos cierres más formales, como entre otros aspectos, por ejemplo. Si quieres más información, puede leer acá. Dice, este mismo párrafo tiene otros problemas. Claramente la distribución de párrafo, párrafo-frase, o párrafo-oración o párrafo uniracional. Nos descubrió aquí el problema que habíamos visto ya nosotros en el mismo ejemplo. Este fragmento dice, parece ser un párrafo-frase, es decir, un párrafo formado por una sola frase. El párrafo es una unidad textual que en estilo formal se suele componer de más de un enunciado.
une este fragmento al anterior o siguiente, quizás empleando algún marcador discursivo para cohesionarlo correctamente. Si todavía no entendió con esta explicación o le encantó el tema y quiere seguir leyendo, le dice dónde puede encontrar más información. Pero seguimos teniendo problemas con este mismo párrafo. ¿Qué más? Repetición de palabras. Hay expresiones repetidas en un fragmento breve del texto. Para obtener la riqueza léxica requerida, deja dicha expresión o secuencia como está una vez y cambia el resto por un equivalente. Y aquí nos dice, mira, cumple, cumple, servicio, servicio, como. Entonces, voy a hacer una pequeña acotación ahí. sí, por favor. A veces nos ha tocado, ¿no es cierto?, escribir un párrafo donde hay un término jurídico. Por ejemplo, era sobre un plazo jurídico, que nosotros tenemos un sinónimo que es término, pero tampoco describe más claramente que la palabra plazo. Entonces, en un párrafo era difícil encontrar un sinónimo a la palabra técnica plazo jurídico por término jurídico, porque término ya tenía un margen de ambigüedad. Entonces, en un mismo párrafo yo escribí como 5 o 6 veces plazo. ¿No? Y decía, ¿por qué no busca sinónimos? Porque a veces la repetición, digamos, hace a la precisión del término jurídico. Eso es. Entonces, de nuevo, esta es una herramienta general, no está pensada para el ámbito jurídico. Entonces lo podemos usar para cuestiones generales, pero de nuevo lo que tiene que primar es la mirada jurídica. Entonces, si no encontramos un sinónimo para conceptos súper específicos, ¿cierto? O que incluso a veces podemos usar un sinónimo o vamos a tener que usar una explicación larguísima de qué significa esa palabra, entonces finalmente va a ser peor, porque vamos a terminar extendiendo muchísimo el párrafo. Entonces, por eso, ahí la mirada del profesional del ámbito jurídico es fundamental. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta que la pueden utilizar, la pueden mirar, pero con ese cuidado. También hay una cosa importante, que si esta herramienta les entrega alguna información que es errónea, pueden avisar ahí. Haciendo clic acá dice, si hay algo incorrecto, rogamos avisar acá. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión automática y experimental todavía. Que puede servir, pero tiene que tener al usuario, al experto detrás. ¿Sí? Y les quiero mostrar otra también, que se llama Arttext. Tal vez la conocen. Arttext es mucho más conocida y está diseñada para el ámbito jurídico y basada en investigación jurídica. Y les voy a mostrar también cómo funciona. Me cambio de navegador porque Arttext funciona con Chrome, con Google Chrome. Entonces por eso me tuve que cambiar de navegador. Esto van a ver cuando entren a Arttext. Lo están viendo, ¿no? Una pantalla aquí azul. ¿Sí, no? Perfecto. Acá tenemos dos opciones, porque Arttext tiene dos interfaces, por decirlo de alguna manera, o dos ámbitos. Primero, pueden ustedes necesitar ayuda para géneros textuales de ámbitos especializados, como por ejemplo de la medicina, del turismo, de la administración pública, ¿cierto? Que esa es una alternativa, y aquí dentro hay géneros específicos. Por ejemplo, para el ámbito académico está el trabajo final de grado, para medicina estos géneros que están acá, para la administración estos que están acá, pero la opción que nos interesa en esta ocasión es esta segunda, que son textos en lenguaje claro. Ahora, por ahora hay solamente un solo tipo de texto, que es el texto administrativo dirigido a la ciudadanía. Si dan clic acá, les dice que este texto tiene que tener un encabezamiento, un cuerpo y un pie. Entonces, acá pueden copiar y pegar su texto. Yo también hice el ejercicio antes porque esto demora un poquito más en hacer el análisis. Y puse este párrafo extra largo de 30 y tantas líneas para ver qué nos decía el software. ¿Qué es lo primero que reconoce? Ojo, párrafos largos. Tenemos párrafos eternos. Entonces, si le damos a más información, mira, parece que los párrafos marcados son bastante largos. Ojo, que este era un solo párrafo. El software le dio el favor a este pobre escritor que al menos tiene más de un párrafo, pero es un párrafo. ¿Qué más nos dice? Perdón, ahí le di a revisar el texto sin querer, pero nos dice, el segundo punto era introducir conectores.
introduce, ojo, que en esta parte te hacen falta conectores. Ahí se va a demorar un segundito. Si se fijan, es bastante lento en hacer o demora un poquito más, puede ser porque estoy conectada compartiendo pantalla. Pero básicamente lo que va a hacer Artex va a ser eso. Va a evaluar este texto que reconoce que necesitamos evaluar su claridad, nos va a dar qué tenemos que mirar. Introduce conectores al inicio de los párrafos y nos da más información. Mira, estos párrafos marcados no tienen una marca explícita que los relacione con un párrafo anterior. Entonces, te recomendamos que enlaces los diferentes párrafos a través de conectores. Y de hecho, nos da tipos de conectores que podríamos necesitar. ¿Para qué? Para introducir un tema, para seguir el mismo tema, para resumir, para terminar. Y si hacemos clic, nos da las opciones que podríamos usar. ¿Qué otro problema tiene este texto? Oraciones largas. Divide estas oraciones largas. Inclusión de listas. Uso de la voz pasiva. Los participios, las nominalizaciones, las ideas expresadas en negativo, marcas de subjetividad que parece que en este género no son muy convenientes de incluir. Utiliza términos más transparentes, sustitución de palabras poco precisas, como hacer, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, este está pensado para el lenguaje claro, pero para un género muy poco específico. O sea, está hecho para textos administrativos dirigidos a la ciudadanía. Entonces, también aquí la mirada del especialista no es reemplazable en ningún caso. Tenemos que tener esa mirada sí o sí. ¿Vale? Esas son algunas herramientas que quería mostrarles, que creo que pueden ser útiles, pero usándolas, por supuesto, con el cuidado que mencionábamos. Artex StilLector. Ya para terminar, algunas proyecciones que tenemos. Bueno, este primer instrumento del cual compartí solamente la parte de construcción de párrafos y oraciones con ustedes tiene más dimensiones, por supuesto. Aún no está publicado, pero apenas esté publicado se los comparto sin problema. Es general. O sea, no estamos pensando en géneros jurídicos específicos y por eso hemos tenido que incluir esta idea, por ejemplo, de salvo excepciones, puedes incluir un párrafo oracional pensando en la demanda, por ejemplo. Pero tenemos la intención de especificar esto para géneros jurídicos específicos, de modo que podamos decir, mira, este es un instrumento para evaluar lenguaje claro en una demanda, en una sentencia, en un testamento, en lo que sea, y que tengamos características específicas para cada género, que creo que eso ayudaría muchísimo. Y lo que les comentaba al inicio, todo esto que tenemos son cuestiones que desde el punto de vista de la experticia de abogados, de especialistas en educación, en evaluación de lingüistas, y basado en lo que dice la comunidad jurídica, es lo que creemos que funciona. Sin embargo, no tenemos evidencia experimental, empírica sí, pero experimental no. Entonces tenemos ese proyecto también, esa proyección en el proyecto que acabamos de comenzar. Vamos a someter a evaluación experimental los textos, les vamos a modificar ciertos rasgos, de modo que experimentalmente sepamos, mira, estos son los rasgos que necesita un abogado cuando lee un texto, estos son los rasgos que necesita un ciudadano, estos son los rasgos que necesita un juez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que el lenguaje claro no es transversal, no hay un tipo de lenguaje claro para todas las audiencias, sino que tenemos que pensar en quién es el destinatario. Entonces, creo que los esfuerzos son en vano. Lo que decía al inicio, si le pedimos, mira, por favor, señor abogado, escriba en lenguaje claro al juez. ¿Necesita el juez que le explique la terminología técnica jurídica? Capaz que hasta se ofende, porque le dice, ¿qué me viene a enseñar usted, no? Sí a la ciudadanía, pero no una persona que tiene conocimiento. Entonces, esa es una proyección que tenemos. Algunas referencias que mencioné. Nada, agradecerles nuevamente la invitación. Les dejo mi correo si les interesa contactarme por lo que necesiten. Y en ese código QR que le pueden hacer la captura con el móvil, dirige a las investigaciones que mencioné. Entonces pueden acceder a cualquiera de nuestras investigaciones y descargarlas y mirarlas sin ningún problema. Muchas, muchas gracias. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Quedamos a la espera si quieren hacer alguna pregunta acá en el auditorio o por chat. Tenemos todavía un tiempito para que discutamos un poco lo que has expuesto con tanta calidad. O sea, acá en el auditorio están tímidos hoy todos. Sí, sí, sí.
Ahí en el chat, vamos a ver, tú puedes ver el chat, Yo puedo Paulina. ver, creo que sí. Sí, sí, aquí lo puedo ver. Excelente, hasta ahora no hay ningún excelente exposición. Sí. Evidentemente muy clara la exposición. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio de la doctora Sierra? Sí, 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 yo lo escucho. Piden mi correo por el chat, se los voy a dejar en el mismo chat porque saqué la presentación, pero se los recuerdo por ahí sin problema. Ahí está. Sí, interesantísimo la investigación. Me encanta que vean que no es una cosa teórica lo que estamos enseñando, compartiendo, sino que refleja, ¿no es cierto?, un estudio en la práctica de los estudiantes, de los profesionales. Destaco un poco el tema del uso de la voz pasiva Sí, que se pone siempre como un punto como contrario, ¿no es cierto?, de que el lenguaje claro no debería usar la voz pasiva. ¿Podés decirnos algo, Paulina, acerca de eso? sí, a ver, ese es un punto que tradicionalmente se ha declarado, ¿cierto? Como evita la voz pasiva cuando utiliza el lenguaje claro. Yo personalmente no creo que la voz pasiva o la diferencia voz pasiva, voz activa dificulte o facilite el uso del lenguaje. Y en algunos casos la voz pasiva, de hecho, es útil porque marca el foco de lo que queremos decir, ¿no? No podemos decir que no sé, por ejemplo, el estudiante fue atacado, ¿cierto? Ponemos el foco que otra persona atacó al estudiante, por ejemplo, por decir un ejemplo Sí, nosotros tenemos un rápido. ejemplo que es la demanda fue notificada. No tenemos necesidad que el oficial notificador Exactamente, pueda notificar la exactamente, demanda. exactamente. Entonces, justamente es eso, ¿no? Es relevante poner el foco en el sujeto notificador, gracias por el ejemplo, Alejandro. ¿Es relevante? No, es incluso innecesario. Probablemente, si dijéramos quién fue el oficial notificador, bla, 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 estamos extendiendo mucho más un contenido innecesario. Entonces, yo personalmente no creo que la voz pasiva sea un rasgo que necesariamente dificulte la comprensión de los textos jurídicos y por eso precisamente esta proyección de que queremos probar empíricamente, experimentalmente, ¿es efectivamente la voz pasiva un rasgo? Desde la teoría nos han dicho que sí, pero en la práctica no tenemos idea. Les contaré cuando tenga la respuesta experimental. Clarísimo. Bien, Paulina, te queremos agradecer nuevamente tu generosidad. Ya sos una invitada permanente a nuestro Ateneo. Hemos tenido una tarde también muy interesante con casi 530 personas conectadas escuchándote. Eso Impresionante. demuestra el interés de tus investigaciones, de tu presentación, cuando empezamos a transmitir por las redes enseguida y por los chats y por todos los círculos que tenemos acá en Corrientes para hacer conocer las actividades del lenguaje claro. El nombre de Paulina Mesa ya genera la expectativa de la cantidad de gente que hoy está conectada escuchándote. Te Muchísimas gracias. agradecemos y bueno, vamos a seguir en contacto porque ya nos está Seguro, diciendo de que hay un resultado de tu investigación que seguramente el Ateneo seguro. va a tener el gusto de conocerlo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Disfruto mucho las conversaciones con ustedes. Admiro la actividad que están llevando a cabo, así que para lo que me necesiten. Bueno, y ahora les comento, estas ya son las parroquiales, que estamos apurados con el horario porque en breve se está presentando la red iberoamericana del lenguaje claro desde Chile. Así es. Creo que el ministro presidente del Superior Tribunal de Chile está Sí. presentando junto a Muñoz Machado la red iberoamericana del lenguaje claro, donde están especialmente invitados el Observatorio del Lenguaje Claro de Argentina y también una asociación que constituimos hace poco, que es la Asociación
Argentina del Lenguaje Claro, que acá tenemos la tesorera, el secretario, nos han Muy invitado, así bien. que estamos yendo a la reunión para la presentación de la red iberoamericana. Así que gracias, Paulina, nuevamente. Un gusto. Muchas No, gracias mucho gusto. Gracias a ustedes. y gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Eso es, que estén muy bien.